Puedes ganar hasta $1000 abriendo una cuenta en este broker. Hola inversionista, ¿cómo estás? Te deseo que tengas un día lleno de plenitud en compañía de tus seres queridos. ¿Quieres invertir, pero no sabes cuál es el mejor broker para empezar a invertir, que sea de confianza y que tenga las acciones que tú estás buscando? ¿Te ha pasado que quieres invertir en ciertas acciones pero no se encuentran disponibles en tu broker? Hoy te voy a presentar un broker que resuelve esas necesidades para poder invertir en el mercado que tú quieras, donde tú quieras y de donde quiera que tú te encuentres. En este video te voy a decir cómo depositar dinero al broker, cómo comprar acciones, cómo vender acciones y cómo depositar ese dinero a tu cuenta bancaria de regreso. Mi nombre es Luis Infante. En este canal comparto contenido varias veces por semana con el único objetivo de ayudarlo a usted para que logre su libertad financiera lo antes posible. Así que sin esperar más, vamos al video. Muy bien, una vez que ya estamos dentro de la cuenta, nos vamos aquí donde dice cartera y aquí nos van a aparecer las posiciones en las cuales ya hemos invertido. En este caso, yo tengo dos posiciones. Ahora, para poder comprar acciones, nos vamos aquí donde dice negociación o acá de este lado, cualquiera de las dos. Aquí ponemos el ticket y elegimos aquí donde dice acción. Aquí nos aparece la orden de compra y aquí ponemos la cantidad que vamos a comprar. Le ponemos aquí donde dice acciones, porque si le ponemos aquí donde dice dólares es para poner una cierta cantidad de dólares y comprar fracciones de acciones. Aquí donde dice orden le ponemos límite para poder poner la cantidad que nosotros queremos comprar la acción. Y dice aquí que cada acción está en $8.98. Si quisiéramos pues subir la cantidad, que no creo, pues le ponemos aquí donde dice más. Si quisiéramos comprarlo a un precio más bajo, pues ponemos aquí también donde dice menos. Y aquí dice tiempo de vigencia, le ponemos en este caso, le vamos a poner un día. Y ahora le damos aquí donde dice enviar orden de compra y ponemos aquí donde dice aceptar. Y dice aquí que nuestra orden se ha ejecutado, o sea que ya la compramos. Y ya nos aparecen acá. Teníamos una acción, ahora nos aparecen dos. Ahora, si queremos vender, igual nos vamos aquí donde dice negociación. Ponemos igual el ticket de la acción que queremos vender. Le damos en elegir acción. Y nada más que ahora en lugar de comprar, orden de compra, le podemos vender. Y igual manera, aquí podemos poner la cantidad de acciones que queremos vender. Vamos a poner que queremos vender una acción. Igual aquí ponemos el límite al precio que queremos venderla. En este caso tenemos que elegir acciones. Ponemos aquel tiempo que queremos que esa orden esté a la venta y le damos aquí enviar orden de compra, de venta, perdón, en este caso. Y aquí le diéramos aceptar. En mi caso pues le voy a dar cancelar porque no quiero vender ahorita. Si te está gustando este video, regálame un super like, suscríbete a mi canal y activen la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Ahora nos regresamos aquí donde dice inicio y en la parte de abajo nos aparece aquí para depositar. Le damos aquí donde dice depósito y aquí en mi caso yo tengo una tarjeta guardada de la cual puedo hacer una transferencia o si quisiéramos hacerlo con un nuevo método le damos aquí, pero vamos a elegir esta que ya está guardada. Aquí ponemos la cantidad, aquí podemos poner el número de referencia de la transacción que dice aquí que es opcional, o sea que lo puedes poner o lo puedes dejar en blanco. Desea guardar esta transacción como una transacción recurrente, lo dejamos así que no. Y aquí ya le ponemos obtener instrucciones para hacer la transferencia. En este caso ya lo que nos va a dar es el número de cuenta o el número de clave interbancaria para poder hacer lo que es la transferencia. Regresamos aquí donde dice inicio y ahora si quisiéramos retirar dinero le damos aquí en retirar. Aquí seleccionamos la divisa que en este caso lo que tenemos es dólares y si ponemos aquí utilizar este método para recibir una transferencia y aquí ya nos sale transferir fondos al siguiente banco o institución, divisa dólares. Indique el lugar en el que se depositarán los fondos, seleccione uno y le ponemos aquí, nos da banco y institución financiera, le ponemos banco. Luego nos dice país del banco, seleccione uno, ya seleccionas ahí tu país, en mi caso le pongo México. Aparece aquí tipo de cuenta bancaria y aparece clave o número de cuenta, lo dejamos en clave.
Clave obligatoria, aquí ya ponemos nuestra clave de nuestro banco. Aquí dice banco receptor, haga clic aquí para encontrar su banco, le damos clic ahí para que nos dé la opción de buscar y poner el banco. Y aquí dice, ¿acepta su banco transferencias en dólares? Ya le pones si sí o si no. Obviamente tiene que aceptar para que pueda llegar la transferencia. Si no, tienes que hacer un cambio de moneda, que ahorita te explico cómo se hace. Sobrenombre de la cuenta, y sí que es obligatorio. Eso te aparece en tu wallet, que es la aplicación de tu banco. Si no sabes, pues pregunta en tu banco cuál es el sobrenombre de tu cuenta para que lo puedas poner aquí. Y aquí te debe aparecer tu número de cuenta de lo que es el broker, y ya le das aquí en continuar. Y de esa manera pues ya hiciste tu retiro en este caso. Regresamos aquí donde dice inicio nuevamente. Si ocupas cambiar tu divisa para poderla retirar, le das aquí donde dice más y le pones aquí donde dice convertir divisa. Acá dice divisa que tengo. En este caso yo lo que tengo ahorita son dólares en la cuenta. El nombre de la divisa a la que lo ocupamos convertir. En mi caso, si yo necesitaría convertirlo, pues sería a pesos. Y aquí nos dice cantidad que queremos convertir. En mi caso es que tengo 6 dólares y que me darían 119 pesos. Y le damos enviar y de esa manera ya se convierten para que los pueda retirar. Informe de efectivo, aquí te aparece cuál es la cantidad que tienes disponible y en la divisa que la tienes. Y ahora vamos a ver aquí cómo recomendar a un amigo. Le das aquí clic y aquí te aparece el programa de recomendar a un amigo. Dice que recibes 200 dólares por cada recomendación, que el cliente recomendado recibirá hasta 1000 dólares, que es lo que te decía al principio del video. ¿Cómo funciona? Y aquí nos aparece un enlace que debe de utilizar la persona que se va a registrar para abrir su cuenta, para que nosotros podamos recibir la compensación y también la otra persona pueda recibir lo que es su compensación. Copiamos aquí el link y de esa manera pues ya lo podemos compartir con quien nosotros queramos. En la descripción de este video te voy a dejar este link para que si te quieres abrir una cuenta, si todavía no tienes una y quieres utilizarlo, ahí va a estar para que lo puedas usar. Si quieres saber más detalles acerca de lo que es el programa, le das clic aquí en la parte de abajo y ahí te va a aparecer los términos, las condiciones. Si te es de utilidad este video, regálame un super like y compártelo con tus amigos y familiares. En la parte de abajo déjame tus comentarios, preguntas y sugerencias que tengas para mí. Si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora en este botón y activa en la campanita las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. En este video te digo cómo invertir en GBM Plus y cómo ganarte una acción totalmente gratis. Te mando un fuerte abrazo y sigue disfrutando de nuestros videos.